Bienvenidos, Hare Krishna. Vamos a seguir con la lectura en la introducción de la Bhagavad Gita. Estamos en jueves 9 de marzo. En la sesión anterior leímos los versos de invocación y nos quedamos hasta aquí. Vamos a compartir esta pantalla. Nos quedamos hasta aquí en donde Prabhupada habla de la relación que se puede tener con Krishna de diferentes 5 maneras, tal vez ustedes lo recuerdan. Es un tema muy complejo, en palabras de Prabhupada, de cómo cada alma ya tiene una relación con Krishna, ya hay una relación existente, y de acuerdo con la teología del Bhakti es que el alma antes de venir al mundo material ya tiene una relación con Krishna. Por lo tanto, una vez estando dentro del mundo material, que es nuestro caso, la tarea consiste en revivir la relación de manera real, revivir el vínculo, vincularse nuevamente, y es eso lo que significa yoga, hacer un vínculo. Y a través de ese vínculo, la visión de uno se purifica, y no solamente la visión, sino la vida misma, a tal punto de que uno puede recobrar esa relación original que ya se tenía con Dios. Por esa razón se habla del concepto de volver a casa, regresar a casa. Y eso es un poco el contexto de lo que estábamos leyendo en la sesión anterior. Prabhupada hablaba de cómo este es un tema muy complejo. Voy a localizar esta sección donde nos quedamos para partir de allí. Voy a ir subrayando y voy a ir leyendo. Prabhupada escribió que este es un tema muy complejo, pero en pocas palabras puede decirse que un devoto tiene una relación con la personalidad de Dios de una de estas 5 diferentes maneras. Se puede ser devoto en estado pasivo, en estado activo, como amigo, como padre o madre o como amante conyugal. Y Arjuna tenía una relación con el Señor como amigo. Prabhupada pasa aquí a decir que, claro, hay una diferencia entre la amistad que había entre Krishna y Arjuna. Definitivamente que hay una diferencia entre esa amistad de estos dos personajes y una amistad ordinaria que podemos encontrar entre dos personas que su vida espiritual está en cero. Una amistad ordinaria que en un sentido le quedaría grande la palabra amistad si hay dos personas cuyos únicos intereses son superficiales y materiales. Eso entonces es el contexto sobre el cual estamos, el marco en el cual estamos, es ese el tema. Y vamos a partir desde aquí vamos a comenzar. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Aquí aparecen unos versos en sánscrito citados de la misma Gita en el capítulo 10, en los que Arjuna dice lo siguiente. A partir de aquí voy leyendo. Abre comillas. Arjuna dijo: tú eres la suprema personalidad de Dios, la morada suprema, lo más puro que existe, la verdad absoluta. Tú eres la persona original, trascendental y eterna, el ignaciente, el más grande de todos. Todos los grandes sabios, tales como Narada, Asita, Devala y Vyasa, confirman esta verdad acerca de ti, y ahora tú mismo me lo estás expresando, oh Krishna. Yo acepto totalmente como cierto todo lo que me has dicho. Ni los semidioses ni los demonios, oh Señor, pueden entender tu personalidad. Cierra comillas. Después de oír a la suprema personalidad de Dios exponer la Bhagavad Gita, Arjuna aceptó a Krishna como el Param Brahma, o sea, el Brahman supremo. Todo ser viviente es Brahman, pero el ser viviente supremo, o la suprema personalidad de Dios, es el Brahman supremo. Parandama significa que Él, Dios, es el reposo o morada de todo. Pavitram significa que Él es puro, que no lo toca la contaminación material.
Purusham significa que Él es el disfrutador supremo. Shashwatam, original. Divyam, trascendental. Adidevam, la suprema personalidad de Dios. Ayam, el ignaciente. Y Vibhum, el más grande de todos. Ahora bien, se pudiera pensar que como Krishna era el amigo de Arjuna, este último le estaba diciendo todo eso a modo de adulación. Pero Arjuna, tan solo para eliminar esa clase de dudas de la mente de los lectores de la Bhagavad Gita, respalda estas palabras o estas alabanzas en el siguiente verso, cuando dice que no solo él acepta a Krishna como la suprema personalidad de Dios, sino también autoridades tales como Narada, Asita, Devala y Vyasa. Estas son grandes personalidades que distribuyen el conocimiento védico tal como lo aceptan todos los acharyas. Por lo tanto, Arjuna le dice a Krishna que acepta como completamente perfecto todo lo que Krishna dice. Sarvam metadritam manye. Esto significa que, Arjuna dijo, acepto como cierto todo lo que me dices. Arjuna también dice que la personalidad del Señor es muy difícil de entender y que ni siquiera los grandes semidioses pueden conocerlo. Esto significa que ni siquiera personalidades superiores a los seres humanos pueden conocer al Señor. Entonces, ¿cómo puede un ser humano entender a Sri Krishna sin convertirse en devoto de él? Por consiguiente, la Bhagavad Gita debe recibirse con un espíritu de devoción. Voy a detenerme aquí porque nada más para mencionar cómo podemos y resaltar que podemos notar cómo estamos en la mera introducción y los temas definitivamente, si hemos prestado atención, los temas son profundos desde esta misma introducción. Y aquí Prabhupada acaba de hacer algo muy interesante y es dar una vez más, pegar un martillazo más al clavo de la pared del argumento de por qué aceptamos a Krishna como la suprema personalidad de Dios. No es solamente por sentimentalismo, no es porque dentro del hinduismo, obviamente el sistema de Bhakti Yoga no es hinduismo, sin embargo lo menciono de esta manera porque un observador externo pudiera confundir que, bueno, estamos leyendo la Bhagavad Gita, estamos hablando de Krishna, entonces estamos siendo hinduistas, ¿no? Sin embargo, y obviamente si hay un estudioso del hinduismo, nos contaría a nosotros como dentro del hinduismo, ¿no? Porque leemos de Krishna y servimos y alabamos a Krishna y tratamos de llevar una vida devocional de acuerdo con la filosofía de Krishna. Pero entonces en ese hinduismo que da espacio a que diferentes adoradores escojan el semidios que quieran, la deidad que quieran y la veneren. En nuestro caso no es simplemente porque nos cayó bien Krishna, que escogimos a Krishna y ahora toda nuestra devoción a él, sino es que grandes autoridades, personas con mucha autoridad, tienen mucha autoridad por la madurez y el conocimiento que obtuvieron, que tienen. Y gracias a esa madurez, gracias a esa experiencia, gracias a ese conocimiento, son capaces de entender que el Señor Supremo es Krishna. Tal como es el punto en donde intenta llevarnos la Gita, es el punto en donde el escritor de esta Bhagavad Gita que estamos leyendo, el comentarista que es Prabhupada, a ese punto intenta que fijemos nuestra atención también. No solamente porque como un vendedor de cualquier producto que intenta darle la mejor publicidad a su producto, no es un asunto meramente proselitista, sino más bien estamos tratando de centrar nuestra atención en el Señor Supremo. Repito, no por fanatismo, no por sentimentalismo, sino como acabamos de leer aquí de Arjuna. Arjuna cita a grandes autoridades, grandes sabios, para respaldar su opinión, de que no solamente yo opino que tú eres el Señor Supremo, sino también Narada y Vyasa y otros que él mencionó.
Obviamente que esas personas mencionadas aquí para nosotros son nombres lanzados al aire simplemente, o puede parecer eso, porque no sabemos quiénes son Narada, ni Vyasa, ni Asita, ni Devala, todas estas personas. Sin embargo, bueno, el hecho de que desconozcamos esa lista de nombres es, digamos, de alguna manera es es un factor que escapa de las manos de la Gita, ¿no? Alguien que esté familiarizado con todo el contexto védico reconocerá esos nombres, y para una persona que tenga ese conocimiento védico y que reconozca esos nombres, será un argumento fuerte y sólido el hecho de que esos grandes personajes también aceptan a Krishna como la suprema persona. Sigamos leyendo. Siguiente, la Bhagavad Gita debe recibirse con espíritu de devoción. Uno no debe creerse igual a Krishna, ni creer que Krishna es una personalidad ordinaria, o ni siquiera que es una personalidad muy destacada. El Señor Krishna, Sri Krishna, es la suprema personalidad de Dios. Así que, según los postulados de la Bhagavad Gita, o los postulados de Arjuna, que es la persona que está tratando de entender la Bhagavad Gita, aunque sea teóricamente, debemos aceptar a Sri Krishna como la suprema personalidad de Dios. Y con ese espíritu sumiso podremos entender la Bhagavad Gita, a menos que uno lea la Bhagavad Gita con un espíritu sumiso. Es muy difícil entenderla, ya que constituye un gran misterio. Es un punto, esto que acabamos de leer es un momento importante en toda la obra, en toda la Gita, y es la primera vez de varias en donde Prabhupada habla de cómo toda esta ciencia es un misterio. Y como dije, aquí es la primera ocasión en donde él introduce este término, lo misterioso del Bhakti, lo misterioso del intercambio con Krishna, lo misterioso, el misterio que hay de fondo para tratar de entender a Dios. Y él aquí ha dado la clave. Esa clave es tener un espíritu de sumisión. Y qué interesante, si ustedes lo vieron, cómo Prabhupada dice, ok, a ver, nosotros como estudiantes de la Gita, Prabhupada dice, creemos en Krishna firmemente, sabemos que Él es la suprema personalidad de Dios. Pero ok, si usted considera que Krishna no es la suprema personalidad de Dios, está bien, no vamos a rechazarle a usted, no lo vamos a expulsar de nuestro círculo, impidiéndole que estudie la Gita. Venga adelante, pero por lo menos tenga un poquito de apertura mental y por lo menos teóricamente trate de respetar la posición superior de Krishna. Al menos en teoría, trate de, como aquí él lo dijo en sus palabras, vamos a volver al texto. Voy un poquito más arriba. Estoy subrayando y Prabhupada dice, aunque sea teóricamente, acepte a Krishna como la suprema personalidad de Dios. Prabhupada lo que está haciendo aquí es eso, una invitación para que el lector, siendo muy compasivo con el lector y comprensivo y paciente con el lector, el maestro espiritual no espera que uno sea perfecto en 2 meses, en 2 años, 5 años, porque tenemos tantas cosas por trabajar, por limpiar, tantas paradigmas y tantas costumbres, a veces costumbres de hacernos daño a nosotros mismos que vienen de vidas y vidas y vidas. Por lo tanto, el maestro espiritual tiene paciencia, y es esa paciencia la que vemos reflejada aquí. Prabhupada dice, ok, usted no es un devoto que está plenamente confiando en Krishna, pero al menos en teoría trate de comprender que él está hablando, respetar esa posición que él declara de sí mismo, de que es la suprema personalidad de Dios. Y con al menos ese pequeño grado de humildad, ese pequeño grado de humildad le permitirá captar el misterio de la Gita. Sigamos leyendo entonces. Y vean qué interesante cómo viene este siguiente parágrafo. Prabhupada abre con la siguiente pregunta. Leo. ¿Y qué es en sí la Bhagavad Gita?
La Bhagavad Gita tiene el propósito de liberar a la humanidad de la nesciencia de la existencia material. No puedo no detenerme aquí. Perdón que la lectura no la vamos haciendo corrida, pero es tan relevante este punto. Prabhupada está describiendo cuál es el objetivo en sí de la Gita. No solamente, como decíamos hace unos días, no solamente es un libro el cual uno puede abrir como un oráculo y me va a regalar una pista, me va a decir algo para mi buena suerte. O no solamente es un libro así como para turistas, decíamos hace unos días, un libro en el cual yo puedo aprender aquí y allá algunas ideas, algunos términos para sí, tener conversaciones más amenas y más interesantes con mis amigos. Que si alguien quiere hacer eso, adelante. Pero la Gita pretende, como acabamos de leer, liberar a la humanidad de la nesciencia de la existencia material. Todos sabemos, tarde o temprano nos damos cuenta de cómo la experiencia material es exigente. Es necesario cuidar de nuestro cuerpo, de nuestra propia salud, cuidar de nuestra salud emocional, tener buenos relacionamientos con los demás, mantener relaciones estables, porque en fin de cuentas todos dependemos de todos. Si yo me aíslo completamente, va a ser difícil que yo sea una persona funcional. Por lo tanto, necesito tener buenos relacionamientos, necesito funcionar bien en el trabajo, necesito funcionar bien en la sociedad. El momento histórico en el cual vivimos requiere que yo tenga suficiente dinero. Mi economía debe estar bien porque en un medio capitalista necesitamos dinero hasta para beber agua. Por lo tanto, tengo que prestarle atención también a mi economía, a mi familia, a mi salud. Y no es para nada fácil, no es para nada simple. La Gita pretende que atravesemos toda esa experiencia de la manera, con ojos lo más serenos posibles, y que toda esa experiencia no eche a perder, no arruine el alma, si podemos decirlo así. Si bien es verdad, el alma nunca se puede echar a perder, como lo vamos a ver en el capítulo 2 de la Gita. Que sí, el alma no se puede cortar en pedazos, no se puede humedecer y tal, pero el punto se entiende, ¿no? Que toda esa experiencia material que no nos ocurra y que ocurre, que toda esa experiencia material me agota tanto que el alma se pierde, invierte tanta energía a la pobre alma en satisfacer o tener buena economía, o tener buena salud, o tener buenas amistades, y sucede que es abrumador, ¿no? Y la Gita entonces pretende eso, que esa experiencia material, que no nos agobie, que, que transitemos esa experiencia material, pero libres. Aquí la palabra clave es esta libertad. Pretende la Gita darnos libertad y no quedar atrapados, enmielados, enredados en la experiencia material, que consiste únicamente en ganar dinero, sobresalir y reproducirme y mantener el statu quo, que no quede yo trabado y sí, enmielado y enredado en solamente esforzándome en eso, sino otorgarnos libertad. Sigamos entonces. Sigo leyendo. Todos los hombres se hallan en dificultades de muchísimas maneras, tal como Arjuna también se hallaba en dificultades por el hecho de tener que librar la batalla de Kurukshetra. Arjuna se entregó a Sri Krishna y como consecuencia de ello se expuso a esta Bhagavad Gita. No solo para Arjuna, cada uno de nosotros está lleno de ansiedades a causa de esta existencia material, justo como lo acabamos de decir. Nuestra misma existencia se encuentra en la atmósfera de la no existencia. En realidad, la no existencia nos amanece. Disculpen, perdón, hice una mala lectura aquí. En realidad, que la no existencia nos amenace no es propio de nuestra naturaleza. Nuestra existencia es eterna, pero de una forma u otra se nos pone en el seno de lo asat.
Asat se refiere a aquello que no existe. Mientras voy leyendo aquí me sonrío un poco porque, em, como acabo de decir, es imposible leer esta introducción de corrido y no preguntarse, a ver, un momento, ¿cómo es eso que estamos viviendo en la no existencia? Solo ese concepto es tan profundo que podemos dedicar tanto tiempo a hablar de ello, ¿no? Voy a subrayarlo nuevamente. Prabhupada acaba de decir de que, leo, nuestra misma existencia se encuentra en la atmósfera de la no existencia. Afortunadamente para nosotros, a lo largo del libro se va a profundizar un poco más esto, especialmente por ahí en el capítulo 15 vamos a encontrar suficiente profundización en relación a esto, la no existencia. O sea que estamos no existiendo. Vamos a dejar abierta la pregunta para continuar con la introducción. Vimos preocupada, no se detiene mucho a profundizar sobre esto, cada uno de estos puntos, que lo va a hacer a lo largo del libro. Sigo leyendo. De entre muchísimos seres humanos que están sufriendo, hay unos cuantos que de hecho indagan acerca de su posición y se preguntan quiénes son, por qué se les pone en esta situación difícil, etc. A uno no se le puede considerar que es un ser humano perfecto a menos que despierte y llegue a esa posición de hacerse preguntas acerca de su sufrimiento, a menos que se dé cuenta de que no quiere sufrir, sino que por el contrario quiere buscarles una solución a todos los sufrimientos. Qué interesante. Una vez más, lo digo, no se puede avanzar. Bueno, si uno realmente quiere desmenuzar y tratar de comprender lo que se está diciendo, es muy difícil avanzar sin, sin detenerse en cada uno de estos puntos, ¿no? Prabhupada acaba de decir de que, voy a subrayar nuevamente, a uno no se le puede considerar que es un ser humano perfecto a menos que despierte y llegue a esa posición de hacerse preguntas acerca del sufrimiento. ¿Por qué razón? A ver, me veo tentado a hablar más acerca de esto, aterrizarlo un poco más. Todos sabemos, ¿por qué razón si voy a comer, por ejemplo, y alguien me dice, bueno, la cena de hoy es pasta, y resulta que a mí no me gusta la pasta, entonces simple y sencillamente escojo no comer pasta y como lo demás, ¿no? ¿Por qué razón en decisiones como esas tan simples es evidente que nosotros escogemos aquello que más nos gusta? Y en un sentido somos libres de escoger lo que no nos agrada, lo que no nos gusta. Y eso es todo el tiempo, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué razón hay cosas que me hacen sufrir y simplemente no las puedo evitar? Así como evito la pasta que no me gusta en las cenas, así como evito, por ejemplo, ver una película que no me gusta, ¿por qué? ¿Qué es lo que me impide a mí evitar ciertas experiencias en mi vida que no me gustan? ¿Por qué esas experiencias no las puedo evitar? ¿Qué me impide? ¿Qué me impide? Y todos sabemos esto, que tengo ciertos planes de cómo me gustaría vivir, de cómo ciertas cosas que quisiera llevar a cabo, pero ¿qué me impide ejecutarlas? Así como yo puedo abrir el refri y beber un jugo de naranja, tengo esa decisión para buscar lo que me gusta, pero ¿por qué en cosas más importantes no tengo una decisión, una capacidad de influencia tan grande que puedo ejecutar cada uno de mis planes como me gusta? ¿Qué es esa? Si es que hay una fuerza, si es que hay una ley, ¿por qué razón me veo forzado a aceptar cosas, circunstancias que no me gustan? ¿Por qué razón no puedo ejecutar todo lo que yo quisiera? Esas son algunas de las preguntas a las que Prabhupada se refiere aquí, de una persona que despierta, dice él, y indaga sobre su posición. Y habiéndose dado cuenta de eso, de que hay cosas que no me gustan, Prabhupada dijo aquí, alguien que quiere buscarle solución a los sufrimientos. Esa es una persona inteligente. Sigo leyendo.
Lo humano empieza cuando esta clase de indagación se despierta en la mente de uno. Interesante. En el Brahma Sutra, esa indagación se denomina Brahma Jigyasa. Atato Brahma Jigyasa. Todas las actividades del ser humano deben considerarse un fracaso a menos que se indague cuál es la naturaleza del absoluto con A mayúscula, el absoluto. Por lo tanto, aquellos que comienzan a preguntarse por qué están sufriendo o de dónde vienen y a dónde irán después de morir, son estudiantes idóneos de la Bhagavad Gita que pueden entenderla. El estudiante sincero también debe tener un firme respeto por la suprema personalidad de Dios. Arjuna era un estudiante de esa índole. Vamos a retroceder un momento porque Prabhupada ha hablado aquí de un punto esencial nuevamente. Y él ha incluido aquí, ha dejado ver, en su opinión, que es de lo más relevante la opinión de Prabhupada, es el comentarista de esta versión de la Bhagavad Gita tal como es. Y en su opinión, que él lo acaba de dar aquí, ¿quién es el estudiante idóneo para la Bhagavad Gita? Voy a subrayarlo nuevamente. Aquellos que comienzan a preguntarse por qué están sufriendo o de dónde vienen y a dónde irán después de morir, son estudiantes idóneos de la Bhagavad Gita que podrán entenderlo. Voy a leer este siguiente parágrafo. Creo que este va a ser el final. El Señor Krishna desciende específicamente para restablecer el verdadero propósito de la vida. Cuando el hombre olvida ese propósito, incluso entonces, de entre muchísimos seres humanos que despiertan, puede que haya uno que verdaderamente adopte el espíritu de entender su posición, y para él es que se habla esta Bhagavad Gita. En verdad a todos nos ha tragado el tigre de la nesciencia, pero el Señor es muy misericordioso con las entidades vivientes, especialmente con los seres humanos. Con ese fin habló la Bhagavad Gita, convirtiendo en su alumno a su amigo Arjuna. Me estoy dando cuenta que voy a disfrutar de manera interesante, como no me lo esperaba, estas lecturas de la introducción de la Gita, porque no sé ustedes, pero al menos en mi caso, me sucede que me da la impresión de que media hora es corto, ¿no? Porque ya que los temas, el hilo que Prabhupada va trayendo y el marco es más amplio, entonces da la impresión de que quedamos como a medio camino, como sí, a medio camino, a medio palo de la introducción. Pero eso mismo, bueno, al menos para mí es agradable porque me deja deseoso de querer leer más, ¿no? Sin embargo, a pesar de que hay esa sensación, igual vamos a respetar el tiempo de media hora como inicialmente acordamos. Entonces aquí terminamos. Hemos leído entonces acerca del estudiante idóneo de la Bhagavad Gita, aquella persona que está dispuesta a encontrar respuestas en su vida. Respuestas en un sentido profundo. Respuestas que realmente van a conectar a esa persona con la ciencia del alma, que es eso lo que busca hablar la Gita. No solamente personas que tienen preguntas sí, más superficiales, sino más bien personas que se percataron de que la vida es más allá que solamente comprar y comer y ver una serie y ver el partido del mundial y ese tipo de cosas, sino personas que saben que hay algo más de fondo y sí, vaya que hay algo más de fondo. La Gita pretende abrir toda la cortina y mostrarnos qué es lo que hay en ese otro mundo de fondo, que es la vida real, la vida espiritual, de donde vinimos. Ok, entonces, que tengan una bonita noche. Si el Señor lo permite, vamos a continuar el próximo martes. Saludos a todos, Hare Krishna.